Buenos días a todos. Ahí estamos arrancando un nuevo webinar de Americas Capital. Se van a ir sumando todos los invitados. Mi nombre es Facundo Sonati, soy parte del equipo de Americas Capital y también del comité organizador de Repensar. Quizás hablemos unos segunditos sobre esto que estamos organizando por segundo año consecutivo junto a Ramiro Juliá, que me va a acompañar en el webinar del día de hoy, fundador de Americas Capital y también del Summit Repensar, donde vamos a hablar especialmente en este webinar del programa Argentina, de la visión que tiene Americas Capital con respecto a la industria, el mercado de real estate, especialmente en la Argentina, y un modelo de negocios especialmente pensado para ese mercado. Así que gracias a los que se hicieron un tiempo en la agenda para sumarse a este nuevo webinar de Americas Capital. Y en 30 segundos vamos a estar arrancando, vamos a esperar que se van sumando los invitados y ya les doy la bienvenida formal y le doy la palabra a Ramiro, que nos va a acompañar en los próximos 30 minutos. Así que gracias a todos. Recuerden que también pueden hacer preguntas durante el webinar. Al final vamos a tratar de responder algunas. Y que tenemos infinidad de videos en el canal de YouTube de Americas Capital con información vinculada siempre a las inversiones en real estate, no solo en Argentina, sino sobre todo incluso en los Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Así que eso también es súper valioso para aquellos que quieran sumar información, nuevos conceptos, entender en qué situación está el mercado global en cuanto a inversiones en real estate. Yo, para respetar el tiempo de todos, ya tenemos más de una docena de personas conectadas y son las 10:01. Les decía, mi nombre es Facundo Sonati, soy parte de Americas Capital. Estoy también dentro del comité organizador del Repensar, un summit enfocado 100% en inversiones desde y hacia la Argentina, del cual vamos a hablar en unos minutos. Pero el protagonista del día de hoy es Ramiro Juliá y en realidad la estrategia que pensó Americas Capital para lo que denominamos el programa Argentina, para las inversiones enfocadas en Argentina. Ramiro, gracias como siempre por hacer un lugar en tu agenda y poder repasar distintos temas vinculados a la industria del real estate. Gracias, Facu. Nada, y un placer. Ahí veo varios caras conocidas también que se han sumado, así que muchas gracias por acompañarnos. Fantástico. Rami, primero que nada, siempre el público se renueva. ¿Querés contar un poco qué es Americas Capital y tus más de 3 décadas vinculadas directamente al sector y a la industria del real estate? Dale. Americas Capital es una empresa de argentinos, Argentina, que nació hace 33 años y ha recorrido distintos ciclos de negocios acá en Argentina y en un momento decidimos mudarnos y nos mudamos a Inglaterra, es una empresa inglesa y le pusimos mucho foco a crecer en Estados Unidos, con inversiones allá en Estados Unidos. Después ampliamos a Reino Unido, propiamente dicho, donde también seguimos invirtiendo, y después incluimos Brasil. O sea que si bien es una empresa que nació en Argentina, durante bastante tiempo estuvo bastante enfocada afuera. Eh, Tenemos 80 y pico de inversiones realizadas, 27 que hemos vendido, 20 en los últimos 10 años, que son inversiones que fuimos realizando, mayormente en Estados Unidos. Y, y bueno, nada, nos especializamos en tres verticales, o sea, estamos en varios mercados: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil y Argentina, como dijiste, y nos especializamos en tres verticales, que son multifamily o residencial, oficinas, barra flex, después vamos a hablar de eso, y industrial barra logística. Son las tres verticales en las que estamos enfocados. Y bueno, nada, muy, digamos, siguiendo qué es lo que pasa el día a día con el mercado global y los distintos submercados. Estamos invertidos en 50 ciudades, así que nada, para darte un pantallazo, vamos a hacer doble clic donde quieras. Súper claro. Sí, yo siempre retomo o rescato el hecho que vos describís muy bien, el mercado más líquido y más dinámico del mundo
son los Estados Unidos, claramente cuando hablamos de real estate y prácticamente en casi todas las industrias, pero especialmente en real estate. Para meternos de lleno en lo que es el tema del día de hoy, del webinar que propusimos, pensando en Argentina y un modelo de negocios aplicado a la realidad argentina, ¿qué estuvieron desarrollando especialmente para, para este mercado, para un mercado argentino que también tiene sus particularidades? Sí, bueno, el mercado argentino es totalmente distinto al mercado americano, ¿no? Y no se pueden traspolar, creo, las cosas de allá acá y viceversa. Eh, en Argentina, te imaginas que en 33 años hemos visto de todo, como dicen, ¿no? Te vas una semana a Argentina, volvés y todo cambió, fuiste 20 años y no cambió nada. Es un mercado bastante particular, difícil, complicado. eh, Así que nada, tenés que tener una estrategia, creo que amoldada a la realidad del mercado de cada momento. Se requiere más, si querés, agilidad y versatilidad, comparado con lo que podría ser Estados Unidos, donde la escala te permite crecer en volumen, ¿no? Y allá sí necesitas volumen. Eh, en Argentina puntualmente lo que vimos y lo que diseñamos a partir de la experiencia esta que te digo, de estar 33 años eh, nada, aprendiendo del mercado, eh, diseñamos una estrategia de meternos en proyectos cortos, idealmente de no más de 2 años, que terminen en el ciclo político actual y después ver si continuamos y de qué forma. Y dentro de eso, de esa estrategia de proyectos cortos, nos hemos enfocado en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios, si querés, más consolidados, que pueden ser Palermo, Barrio Norte, Belgrano, Saavedra, Núñez, y después algunos emergentes, como puede ser Coglan, Chacarita. Mercados, digamos, hasta ahora no te dije nada original y posiblemente la estrategia no suene muy original, pero la realidad es que la ciudad de Buenos Aires presenta muchos gaps, digamos, terrenos, espacios que no han sido desarrollados, que son súper atractivos porque están muy bien ubicados. Y en ese tipo de espacios es como un Tetris, donde nosotros vamos a estar como cubriendo los espacios vacíos, adquiriendo estos terrenos con proyecto aprobado. Este es un must que tiene la estrategia porque nos permite empezar a construir el día de mañana, ¿no? Así que compramos hoy, mañana ya estamos construyendo y prevendiendo o vendiendo. Así que en esencia la estrategia es esa, obviamente acompañando los patrones urbanos y de crecimiento que tiene la ciudad, las avenidas, las calles, las nuevas zonas. La verdad que hay mucha inversión pública, privada en la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el Distrito de la Innovación o todo lo que es bajo vía o bajo autopista. Entonces hay muchas iniciativas que se pueden complementar. Y la realidad es que también vemos que post pandemia, y vos interrumpime, Facu, si post pandemia, Dale, dale. lo que vimos es que mucha gente se fue hacia el norte o hacia las afueras de la ciudad y ahora parte de esa gente está como volviendo, ¿no? A la ciudad. No solamente pasa acá en Argentina, sino que en todo el mundo este fenómeno se ha producido. Entonces, bueno, de vuelta a la ciudad es una buena opción. Y como tenemos una demanda bastante, si querés, contenida por muchos años de inestabilidad cambiaria que han hecho que el real estate arranque, frene, arranque, frene, arranque, frene, le ha hecho perder productividad, ¿no? Ahora estamos en un ciclo más estable, por lo que nosotros vemos, con lo cual es interesante para
lograr un crecimiento más sostenido. Venimos de precios muy bajos eh, y de costos en el último año han crecido exponencialmente, con lo Ujú. cual, bueno, es un mercado desafiante para entrar, pero creemos que es un buen momento, por esto que te digo que los precios estaban muy deprimidos. Totalmente. Ahí estaba tomando nota, Rami, con respecto describías muy bien, digamos, la situación y antes de meternos quizás en los proyectos particulares, me gustaría tener también tu mirada con respecto al inversor argentino a la hora de pensar su estrategia en cuanto a real estate. ¿Qué modus operandi solés encontrar a lo largo de los años con respecto al argentino invirtiendo en ladrillos? No, bueno, Argentina, depende dónde, ¿no? En Argentina, puntualmente, que es lo que nos ocupa hoy, la estrategia siempre del inversor ha sido media defensiva, ¿no? Es decir, bueno, me compro un terreno y hago una especie de land banking y espero, o le genero aprobaciones, mejoras, etcétera, para venderlo, o me compro un departamento o una serie de departamentos, pero más como medida defensiva, no tanto mirando la TIR, ¿no? Que puede ser el costo del dinero en el tiempo, sino mirando el múltiplo. Eh, y que está bien, digamos, pero yo creo, o nosotros creemos que hay que ver eh, las dos ecuaciones, la de la TIR, que te da la rentabilidad anual, y el múltiplo que te da la rentabilidad total. En Argentina, yo creo que el múltiplo funciona bien y ha funcionado bien en real estate en general, sobre todo si esperás. Como decía un amigo, no hay proyecto malo. El problema es que la gente se muere antes, ¿no? Entonces, hay que ver si lo queremos esperar al proyecto. La Argentina muchas veces tenés que esperarlo, comparado con otros mercados mucho más líquidos, mucho más dinámicos, donde vos siempre tenés una salida, eh, que también en algunos casos hay ventanas de liquidez, como ha pasado estos últimos 2 años en Estados Unidos, pero es mucho más dinámico. En Argentina es más defensivo, más resguardo de capital, y no tanto TIR, para tratar de simplificarlo muy rápido y muy gráficamente, ¿no? Totalmente. Y de nuevo, antes de meternos de lleno en proyectos particulares, ¿qué mirada se tiene desde Americas Capital con respecto a estos aliados estratégicos en base al modelo que describías al inicio? Y le recuerdo a los que se fueron sumando en los últimos minutos al webinar que pueden hacer sus preguntas, tienen la posibilidad de preguntar y al final de la charla vamos a estar compartiendo algunas de esas preguntas que van surgiendo entre la audiencia. Pero contanos un poquito esto que te consultaba con respecto a esos aliados estratégicos que mira Américas Capital a la hora de elegir los proyectos y poder avanzar. Bueno, real estate en general, es una industria muy consumista de capital, ¿no? Con lo cual, siempre, generalmente los proyectos se hacen en forma asociada con otros inversionistas. Nosotros tenemos una comunidad de unos 400 inversores que hemos desarrollado en el transcurso del tiempo, que nos van acompañando proyecto por proyecto, que vamos desarrollando en los mercados que vamos desarrollando. Como te decía, estamos en 50 ciudades, o sea, mínimo ahí tenés 50 proyectos y muchas veces repetimos ciudad. Con lo cual, y son ciudades que también vamos conociendo y aprendiendo y en algunos casos nos vamos comprometiendo más. Eh, por otro lado, o sea, tenés un gran pilar que vendría a ser la coinversión. O sea, generalmente los proyectos no los hacemos solos, sino que los hacemos con otros inversores. Y en ese caso nos gusta invertir con inversores institucionales, inversores que tengan mucha experiencia, que tengan muy buen track record y que, bueno, compartan, si querés, el cap table con nosotros. Nosotros nos aprovechamos en el buen sentido de su capacidad de análisis y de revisión de los proyectos,
o sea que nos da mucha tranquilidad. Después, el otro gran pilar, te diría que es que el real estate es muy local, ¿no? Entonces, obviamente, no hay empresa en el mundo que tenga capacidad, digamos, de estar en 50 ciudades jugando de local. Entonces, ahí es donde se requiere de aliados estratégicos. Nosotros tenemos alrededor de 10 developers con los que trabajamos, que son empresas que ya conocemos hace muchos años, todas empresas con un track record de arriba de 10 años, se especializan en el producto específico que desarrollan, y nosotros vamos construyendo relaciones de a poquito. Con algunas de ellas tenemos relación de hace más de 20 años, pero son los que en el territorio ejecutan el plan de negocios. Y en esto real estate es muy importante porque de un lado de la avenida es una cosa y del otro es otra. Y si uno no, digamos, no sabe o no es de la ciudad, por ahí no ve esa sensibilidad o esa diferencia. Así que es clave en el territorio, nos apoyamos en desarrolladores que hemos probado. Tenemos un sistema de como 25 check-up points, digamos, que hacemos del desarrollador y de los proyectos que nos trae el desarrollador. Una vez que elegimos dentro del pipeline, la verdad que vemos muchos proyectos, digamos, todo el tiempo, vamos eligiendo y haciendo, nos gusta decir que es cherry picking, pero bueno, no todos son cherries, esa es la realidad del mercado, por eso nosotros hacemos mucho foco en la diversificación, ¿no? No poner todos los huevos en una canasta, sino por ahí armar un portfolio de varios proyectos. Y en ese sentido nosotros somos la fábrica de proyectos y los inversores que nos acompañan, esta comunidad de 400 inversores que te comentaba, van haciendo el allocation ellos, en algunos casos nosotros nos involucramos más o menos, dependiendo el nivel de confianza y el nivel de expertise del inversor, pero vamos recomendando siempre poner el portafolio en varios proyectos, ¿no? Ahí, Ramiro, es interesante esto porque se conecta con lo que te consultaba antes con respecto al perfil que vos podés describir del inversor promedio argentino en cuanto a real estate. Estamos acostumbrados, o por lo menos dentro de mi menor experiencia con respecto al sector en particular, que generalmente los inversores argentinos compran propiedades, pero no piensan ese portafolio muchas veces más, si querés, diversificado en cuanto a diversificar el riesgo y también las oportunidades que tiene cada una de las verticales dentro de real estate. Ese es un poco para reforzar un poco el concepto, lo que propone Americas Capital también en Argentina. Sí, a ver, nosotros somos inversores de resultado. Nos gusta pensar que somos inversores de resultado y no tanto de real estate. Obviamente invertimos en proyectos que tienen un backup real estate, pero nosotros apuntamos al resultado, es decir, a la diferencia entre el costo y la venta, y ese es el resultado al que nosotros apuntamos. Buscamos siempre generar plusvalía. En los últimos 20 proyectos que hemos desarrollado, tuvimos buena suerte, que hemos vendido, tuvimos buena suerte con una TIR del 22% anual. O sea, nos enfocamos mucho en la performance, si querés, de la inversión. Ahora, el inversor típico argentino, que yo me considero también típico argentino, no es que digo que vengo de Marte, vemos y buscamos, vemos el real estate más como un resguardo de valor y no tanto como un medio para obtener un resultado. Esta es la gran diferencia que tiene estructuralmente nuestro mercado con respecto a Estados Unidos o Inglaterra, donde vos tenés mucho apalancamiento que te permite incluso tener resultados mayores. Eh, con riesgos mayores, ¿no? Porque si ya tenés deuda, el riesgo de default está presente. Si vos estás invirtiendo todo equity, como a veces pasa en Argentina, obviamente ese riesgo no lo tenés. En proyectos con un nivel de preventa alto, también tenés un poco ese riesgo default, con algunos de los stakeholders del proyecto. No sé si estoy mareándolo, pero para simplificar te diría que la clave es el resultado
Creo que tenemos que crecer como argentinos en esa dimensión de invertir en real estate, buscando siempre el resultado lo más rápido posible. Y el otro factor es el que decías vos de la diversificación. Eh, que viene de la mano de la coinversión. A veces uno no diversifica porque no se anima a coinvertir con otros, ¿no? Entonces termina por ahí poniendo todos los huevos en una canasta que conoce o que está más cómodo, pero al final no es una buena estrategia porque ahí el riesgo es binario, ¿no? Es decir, bueno, me va bien o me va mal, es cero o uno. Ahora, si vos tenés muchos ceros o unos en un portfolio, bueno, al final terminás promediando, ¿no? Y te sirve como una estrategia de protección del activo. Ujú, clarísimo. Sí, me quedaba pensando ahí en algo que el argentino culturalmente tiene más el concepto de la tenencia por encima quizás de esto de obtener rentabilidad en compra y venta. Lo pienso más incluso en el aspecto agropecuario, en donde el hecho de tener la tierra en general es muy raro que un productor agropecuario tenga esa agilidad de comprar y vender en distintos momentos o ir mutando en cuanto a regiones o aptitudes agrícolas. Bueno, en el real estate en algún punto pasa lo mismo. Si pensamos sobre todo en la mayoría, hay excepciones y hay jugadores que son muy dinámicos, pero también contemplando la liquidez que es muy inferior con respecto a lo que puede ser un mercado como Estados Unidos o la Argentina, es algo que al menos me quedó resonando en base a lo que ibas describiendo. Y eh, metiéndonos de lleno en los proyectos puntualmente, ¿qué nos podés compartir en cuanto a lo que estamos haciendo desde Américas Capital hoy en día? No, digamos, antes de meterme en eso, te contesto la pregunta. Yo creo Sí. que real estate lo que tiene es una particularidad, a diferencia de lo que puede ser una acción o un bono, es que tiene muchas variables que afectan el resultado del negocio y el valor. Entonces, y esas variables son difíciles de seguir si no estás metido dentro del negocio. Con lo cual, digamos, es medio incomparable con una acción o con un bono, requiere mucha explicación, o sea, requiere mucho entender qué está pasando, porque como es un escenario de múltiple cambio todo el tiempo, requiere mucha ida y vuelta y una comunicación muy específica, ¿no? con el inversor. Nosotros hemos desarrollado y permanentemente estamos aprendiendo y reaprendiendo, pues también la dinámica va cambiando, pero en definitiva lo que hacemos nosotros y lo que recomiendo en general que haga también mis competidores es que tengamos como una buena plataforma de comunicación con el inversor. Te diría que es esencial justamente para ese que está en el campo, que está en otro negocio, que no tiene nada que ver, que está enfocado en otros riesgos, no sé, el riesgo climático, los commodities, los precios, etcétera, bueno, tenga la posibilidad de descansar en este tipo de plataformas como la nuestra para poder crecer su portfolio. Con respecto a lo que estamos haciendo a nivel producto o proyecto nosotros, es bastante poco original y creemos que la originalidad del programa está en eso, porque estamos comprando terrenos Greenfield para desarrollar con proyecto aprobado, proyectos de 20, 30, 40 unidades, pequeños, medianos, en los que podamos salir rápido, idealmente de acá a 2 años, eh, y son proyectos que, nada, se ajustan a cada barrio y a la demanda, en algunos más orientados a inversores, en otros orientados más al comprador final, o un mix, en algunos casos orientado más a familia, en otros a familias jóvenes o solteros. O sea, tenemos como así como diversificamos a nivel global todas nuestras inversiones, a nivel ciudad también las estamos diversificando por barrio, por tipo de producto, por... te vas a matar de risa, pero si miran al norte, al sur, al oeste o al este, o sea, tipologías.
Y bueno, todas esas cuestiones las analizamos para ir construyendo un portfolio que recién empezamos, digamos. Vamos a ir creciendo en el portfolio. Ahora estamos con un proyecto muy interesante que estamos lanzando en Belgrano, cerca de Vía Viva, cerca del Parque de la Innovación. Son 26 unidades de segmento medio, medio alto, para vivienda. Nada, proyecto corto de 2 años, 30 meses aproximadamente. El inversor va saliendo a medida que se van haciendo las preventas. Eh, Bastante poco original. Yo creo que lo interesante es encontrar gente con la cual poder construir este portfolio y seguir acompañando en forma diversificada cada uno de los proyectos. Tenemos varios aliados estratégicos en esta estrategia, todos muy especializados y con foco en los distintos mercados, como te decía. Eh, pero la clave es la velocidad. O sea, estamos poniéndole mucho, mucho foco a la velocidad. Esperemos que nos resulte. Obviamente nos tiene que acompañar el mercado, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos, somos optimistas en el sentido que vemos un precio como estabilizándose creciente. Venimos, como decíamos, de un mercado muy deprimido. No vemos un boom exponencial en crecimiento de precios, sino más bien lineal, pero ascendente. Y a nivel productividad o precio-costo, vemos de a poco que se van estabilizando, se van bajando. Están entrando otros jugadores. El hecho de que durante tantos años tuvimos mercados muy inestables hizo que incluso la construcción estuviese concentrada. La construcción profesional, bien hecha, con gente seria, ha tendido a concentrarse, ¿no? Eso hace que hoy, cuando uno va a estas grandes constructoras, los precios llave en mano son muy altos. Entonces, lo que buscamos es, bueno, tener estrategias más de contratos por administración para poder bajar un poquito el costo y después, a través de varias inversiones, lograr escala eh, que nos permitan mejores compras, mejores contrataciones. Estamos ya entrando en la etapa final de este webinar, de esta charla sobre el programa Argentina de Américas Capital. Les recuerdo que pueden hacer todo tipo de preguntas, ya ingresaron las primeras, las vamos a estar respondiendo en unos segundos. Rami, pensando también en esta estrategia de diversificación, si a un inversor le tenés que hacer una sugerencia en cuanto a este portafolio diversificado, la idea es no solamente pensar en Estados Unidos o eventualmente Inglaterra o Brasil, sino también poner una ficha en Argentina ante este cambio de expectativas y la visión de mediano plazo con respecto al mercado local. Sí, a ver, real estate es, en lo que sería en portfolio de inversión, tiene una presencia importante, ¿no? La teoría de portafolio te dice hoy que el 15% de tu portafolio debería estar en real estate. Eh, Ponele que sea un poco menos, ponele que o bastante menos, te diría 5% tiene que estar en real estate. De ese 5%, porque después vos tenés inversiones alternativas, ¿no? Agro, venture capital, bueno, todo lo que vemos en Repensar, private equity, que son primos hermanos de real estate, digamos, pero tienen cada uno su particularidad. Eh, o sea, en ese sentido yo veo que todos los portafolios deberían tener un componente de real estate. Llamalo entre el 5 y el 15%. Después cada uno elegirá en dónde invertir. Y después, dentro de lo que es real estate, puramente nosotros lo que proponemos es, mira, no pongas todos los huevos en Argentina, diversificate en distintas monedas, ¿no? El dólar en Estados Unidos, el pound en Inglaterra, el real en Brasil, diversificar por varios, diversificar por management. Pero bueno, dentro de ese portfolio, Argentina nos parece interesante porque es un mercado que tiene un potencial de crecimiento enorme, o sea, enorme. No sé si tengo el bias de ser argentino, por ahí sí, un poco,
pero la verdad que le veo mucho potencial en ese sentido para poner una fichita. ¿eh? Ahora, como siempre digo, Estados Unidos es el campeonato del mundo, Reino Unido es la primera B, Brasil es el campeonato de ascenso, y sin ser peyorativo, ¿no? Pero en realidad, dato, como dicen, Argentina es el intercountry. O sea, tenemos mucha chance de crecer, pero también teniendo en cuenta de que uno se enfrenta a riesgos que por ahí en otros mercados no los enfrenta, ¿no? Así que mi recomendación sería empezar diversificado, si es posible, en varios mercados. Ok. Eh, pero si querés arrancar por Argentina, bueno, me parece bien, siempre que tengas el horizonte de armar una estrategia diversificada y de complementarlo con activos fuera de Argentina. Y es viable con tickets quizás no tan elevados en cuanto a, quizás con un piso de $50.000 por proyecto, podés armar ese portafolio diversificado. Yo creo que sí, es decir, el inversor ideal nuestro o el promedio tiene 1 millón de dólares, 1,5 millones de dólares puesto con nosotros. Nuestra ficha promedio está en un orden de los $85.000, que van desde 50.000 a 150.000 por proyecto. O sea, el inversor tiene por ahí mayor capacidad inversora. Y lo que nosotros siempre buscamos es, mira, digamos, el objetivo es que tu legado termine invertido en 20 proyectos. De esa forma, no tenés el ratio, obviamente, que tenés en Venture Capital, que el ratio de fallo es muy alto, en real estate es mucho más bajo, pero tenés un porcentaje de fallo, que la forma de mitigarlo es a través de la diversificación. Ahora, si vos estás invertido en un solo proyecto, bueno, estás asumiendo un riesgo bastante más alto, ¿no? Que lo vas mitigando por cada proyecto que vas agregando en tu portfolio. Totalmente. Antes de responder alguna de las preguntas de la audiencia, mencionaste al pasar repensar, hagamos un doble clic ahí porque es un encuentro pensado especialmente para inversores desde y hacia la Argentina. Es el eslogan, el lema que buscamos imprimir en este encuentro pensado justamente para empresas familiares e inversores. Contale un poquito a la audiencia de qué se trata, digamos, esta segunda edición que Bueno, se vos sabés tanto como repensar como yo, porque sos fundador, cofundador, pero básicamente para contarle a la audiencia y al público y que nos están acompañando, es con Facu y un grupo más de jóvenes argentinos optimistas. Dijimos, che, se viene un nuevo ciclo. Me parece que hay mucho potencial para el inversor argentino desde y hacia la Argentina, ya sea ser coinversor, host de inversores de afuera y ser coinversor local, que eso le da mucha tranquilidad al inversor de afuera, o decidirse a invertir afuera, como muchos ejemplos y muchos argentinos lo han hecho en forma muy exitosa, y repensar un poco los nuclea. Dijimos, che, tenemos que hacer algo para elevar la calidad del mercado inversor argentino o tratar de aportar nuestro granito de arena. Y nos enfocamos en este foro de inversiones alternativas, que no solamente es real estate, también hay private equity, venture capital, agro, energía, arte, y desarrollamos este repensar que se hace una vez al año, es un summit, por invitación en el Malva, donde tenemos, digamos, todas estas verticales están representadas de alguna forma, y donde se tratan estos temas, ¿no? En repensarsummit.com van a poder ver los paneles de este año, que son espectaculares, la verdad. Generalmente, bueno, con Facu armamos el programa y nos enfocamos mucho en speakers que sean originales o que tengan un aporte muy concreto para hacer.
Así que nada, súper entusiasmados, son más de 300 y pico de personas que a lo largo de la mañana nos van acompañando y creciendo mucho, porque bueno, esto arrancamos el año pasado, nos acompaña JP Morgan y McLaren como partners del Summit y después tenemos varios sponsors más, desde Arsanian, Conte, CITES y muchos más que nos están acompañando en un pantallazo rápido. No, está fantástico. Tienen, como decía Ramiro, toda la información en la web, tanto de la edición 2024 como lo que va a ser esta edición 2025. Y para ir cerrando y respetar el tiempo de todos, agradecemos que se hagan un lugar en su agenda en el medio de la semana para hablar, especialmente en este caso, de la industria del real estate en Argentina particularmente. Hay un par de preguntas del público, te voy a trasladar algunas, Rami, y con eso vamos a ir cerrando. Alberto Sánchez nos pregunta por acá, para alguien que no tiene inversiones en real estate y quiere hacer su primera jugada, su primera inversión en el sector, ¿se recomienda ingresar en un proyecto en Argentina teniendo en cuenta que el plazo es más corto? Esto se ve, dice, con agrado para alguien que recién inicia y no está en condiciones de invertir más de $50.000, que es casualmente el ticket que yo decía como mínimo para un proyecto. Mm. ¿Qué respondes con respecto a eso? Yo creo que Argentina para un inversor argentino es más fácil, ¿no? Porque digamos, no tenés la barrera del idioma, no tenés la barrera cultural de cómo funciona el mercado en Estados Unidos o en Reino Unido, que son mercados totalmente distintos, operan en forma distinta, con lo cual yo creo que recomendaría empezar por casa, a pesar de que los riesgos son altos. ¿Eh? Eh, pero después buscaría rápidamente, si no sé nada de real estate, ¿no? Si vos ya estás con un portfolio de real estate acá en Argentina, te diría, bueno, empezá a achicar el portfolio y diversificar y meterlo afuera. Pero hay un salto cultural y una curva de aprendizaje que lleva mucho tiempo en invertir afuera. Obviamente nosotros podemos acelerarlo, esa curva, eh, pero, pero bueno, depende un poco del inversor, ¿no? La realidad es que es una respuesta bastante personal. Lo que sí nosotros podemos hacer es decir, mira, invertir en Argentina tiene este riesgo y esta rentabilidad estimada, invertir en Estados Unidos tiene este otro y esta rentabilidad estimada. Elegí vos en qué lado de la ecuación querés estar. Nosotros hacemos mucho hincapié en los factores de riesgo, es la antiventa, porque vos lees los factores de riesgo, decís, che, no quiero hacer nada en real estate, pero, pero la realidad es que como inversores tenemos que verlo y tenemos que estar conscientes de eso. En todos lados tenés factores de riesgo, ¿no? Después sabrá quién te los cuenta más o menos, pero la realidad es que es esa. Así que yo lo invitaría a que revise en nuestra página web, que es america-capital.com, cuáles son los factores de riesgo y después los casos que hay, de casos variados, como para poder terminar de contestar esa pregunta. Perdón, Alberto, que no soy tan específico, pero me meto en territorio personal que no conozco. Claro. No, no, está claro. Antes de avanzar con la próxima, también recuerden que no solo este, sino tenemos infinidad de webinars donde, como les decía en el arranque, repasamos digamos, distintos conceptos, distintas miradas con respecto a proyectos en particular, a sectores o verticales en particular, siempre pensando en real estate, para aquellos que quizás se inician, son muy, muy valiosos y están en el canal de YouTube de Américas Capital todas esas entrevistas, webinars, donde podemos compartir distintos conceptos para alguien que quizás es más principiante y necesita tener una idea más general de los distintos mercados y opciones que hay dentro de la industria del real estate. Después, otra consulta surge en base a si la mirada puesta en Argentina también excede el hecho de capital federal.
¿hay proyectos pensados para otros puntos del Gran Buenos Aires o a nivel nacional? ¿Hay oportunidades en el mercado argentino por fuera de la ciudad de Buenos Aires? Sí, muy puntuales, las vemos puntuales por ahora, pero sí, no, la realidad es que el mercado, hay ciudades enormes como Córdoba, Rosario, Mendoza, nada, que son mercados súper atractivos. Después hay mercados turísticos, como puede ser Cataratas, Bariloche, el sur, Villa Langostura. No, la verdad que Argentina es un país tan rico, tan extenso, tan eh, oportunístico, es que hay mucha oportunidad. Lo que pasa es que falta inversión. Pero los argentinos tenemos que primero lograr hoy como yo digo, el tubo de la inversión es así finito, tenemos que hacer que sea grande, y esta es una tarea, te diría que, digamos, pública-privada, ¿no? Y en ese sentido es esencial que ese pipeline crezca, y se haga más grueso. Hoy está muy finito como para pensar, por lo menos en nuestro caso, expandirnos a otras áreas. Pero sí, sin duda que hay oportunidades y que en la medida que el capital nos acompañe, sea de acá o sea de afuera, vamos a desarrollar ese tipo de proyectos. Como vos sabés, nosotros desarrollamos el Parque Empresarial Austral, ahí en Pilar. Es un Ujú. megaproyecto que hoy nuclea a gran parte de la actividad científica tecnológica de la zona norte y de la Argentina en general. Eh, es un mercado que nos encanta, estar invirtiendo junto a universidades, y hay universidades muy, muy potentes a lo largo de la Argentina, ¿no? Ahí vamos cerrando, sobre todo respetando el tiempo de todos. Hace 40 minutos que comenzamos este webinar sobre el programa Argentina Américas Capital. Hay otras consultas vinculadas a los proyectos en particular. Ahí también los invitamos de nuevo a la página web de Américas Capital. Hay información en las redes de Américas Capital también. Y yo les recordaba hace unos segundos también el canal de YouTube, donde hay muchísima información. Rami, ¿con qué te gustaría cerrar en cuanto a la No, proyección? nada. Un placer estar acá con ustedes. Nos escriben. Yo, digamos, estoy bastante activo en LinkedIn, así que me pueden escribir por ahí. Ujú. Y enseguida nos ponemos a conversar. Nos encanta resolver problemas, o sea que si alguno está con algún problema de real estate, no, lo vemos, así que es nuestra pasión, nos apasiona lo que hacemos. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta oportunidad de poder compartir nuestras experiencias. Gracias a todos, en serio, por hacerse un lugar en la agenda y sumarse a un nuevo webinar de Américas Capital. Muchas Hasta gracias, luego. Agu. Chau, chau.